Ya se está grabando. Y ya está de anfitriona. Listo. Entonces, un gusto, buenas tardes con todos. Pues, como hemos estado haciendo en estas actividades académicas que nos permiten conocer un poquito más de las características en el caso de los adultos mayores, pero como cuidadores es muy importante, pues, abordar a las personas que cuidamos de manera integral. Digamos que voy a tratar de ser un poquito en general con algunos términos cuando hablamos de patologías en adultos mayores. Quizás puede ser un tema muy amplio, pero vamos a tratar de sintetizar para que como cuidadores tengamos una idea de lo que tenemos que cuidar en el adulto mayor. Vamos a tratar de ver en esta exposición un poco de la importancia, porque es importante como cuidadores que sepamos de estas patologías. Vamos a conocer el detalle de algunas enfermedades y qué recomendación final les puedo dar en relación a las enfermedades de los adultos mayores. Primero, recalcar que hoy en día considerar un adulto mayor sano no significa que es un adulto mayor que no tiene enfermedades. Hoy en día, pues por la misma definición de la OMS, no indica que ser sano es una persona que no tiene enfermedad, sino es una persona que puede mantener ese equilibrio tanto en la parte social, en la parte biológica, en la parte social, y que mantiene sus enfermedades controladas. Entonces, hoy en día hablamos de un nuevo término, de tratar de controlar las enfermedades que yo tengo, de llevarlas de la mejor manera para poder, digamos, tener menos complicaciones. Entonces, esta relación salud-enfermedad ha ido cambiando, en el sentido que hoy procuro de que las enfermedades que tengo pues vayan de una mejor evolución y que nos acompañen de la mejor manera durante nuestra vejez. Importante recalcar la diversidad del envejecimiento. Puedo tener algunas personas de 70 años, pero van a ser diversas tanto por las enfermedades que tienen, tanto por los factores que han determinado su envejecimiento y por múltiples condiciones, tanto a nivel genético, social, familiar, económico, en fin. Reconozcamos que el envejecimiento es diverso y que obviamente las patologías van a ser un punto que provocan esta heterogeneidad en los adultos mayores. Es importante conocer las patologías en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque digamos que va a depender tanto desde la vista del cuidador, de la familia, como desde la vista de las instituciones de salud. Implica mayor cuidado, mayores costos, implica mayor gastos a nivel del sistema de salud. Entonces, digamos que si lo vemos de manera fría, el problema de costos es algo importante. Ahora, nosotros como familia y como cuidadores, ¿qué importancia debemos tener en esta parte? Que las enfermedades, si no se controlan bien, pueden llevar a una pérdida de independencia, una pérdida en calidad de vida, y es con lo que tratamos como cuidadores, de que se mantenga el mayor tiempo. Quizás ser un soporte, un apoyo, pero permitir que el adulto mayor sea independiente el mayor tiempo. Entonces, cuando uno busca cuáles son las enfermedades principales en el adulto mayor, es diverso. Podemos encontrar, según el país, según la región, lo que dice un libro, lo que dice el otro. Digamos que en contexto general voy a enumerar algunas, como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, las infecciones, digamos que de algún modo ya se están convirtiendo en una patología crónica en el adulto mayor. Permíteme un segundito, por favor. Por favor, a toda la audiencia, son tan amables de cerrar sus micrófonos para poder escuchar mejor. Consíguelo en la tienda virtual de tu preferencia. Lizeth, por favor, cierra el micrófono. Que no paramos el temita de Pedro Cover hasta atrás. Voy para allá. Oye, que se escucha mucho la bulla. ¿No? Se escucha mucho. ¿Bajo? Sí, voy para allá, para allá.
Por favor, cerramos micrófonos. Sigue, Sonia, ahora sí, por favor. Gracias. Listo. Creo que sí, ya estamos mejor con el sonido. No, mejor espero un ratito. Está muy fuerte el sonido. Sonia, hazme un favor, no sé si tú puedas tener acceso al chat y por favor le cierras Vamos a el ver. micrófono porque o si no va a ser imposible. Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, estoy en el chat, pero no tengo... No. Bueno, ahorita escucho No, mejor. Creo parece que ya solucionamos, sí, de acuerdo. Sí. Listo. Entonces, como les iba diciendo, si hablamos de enfermedades comunes en el adulto mayor, hay algunas como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular. Voy a mencionar también las infecciones porque de algún modo ya se están convirtiendo en una patología prevalente, crónica, constante, que siempre vamos a escuchar que nuestros adultos mayores tienen. Y como cuidadores incluso vamos a conocer que ya siguen algunas líneas de tratamiento. Se puede conocer de anemia, de diabetes, de enfermedad renal, osteoporosis, demencia, incluso el cáncer. Ahora, digamos que la OMS nos ayuda un poco con esta guía de las enfermedades, incluyendo cuáles son las causas de mortalidad en los mayores de 60 años. Entonces, vemos que hay enfermedades isquémicas, cerebrovasculares, demencia, problemas respiratorios, la diabetes, cáncer, influenza, paro cardíaco. Digamos, ahora vamos a enumerar o hablar un poco de las patologías comunes en los adultos mayores para que como cuidadores pues enfoquemos un poquito la información en relación a la persona a la que estamos cuidando. Comencemos por la hipertensión arterial. Es una enfermedad muy común, muy prevalente y va a depender mucho desde qué momento fue el diagnóstico de la hipertensión, qué tratamiento estamos abordando en el momento. Y además algo importante que quiero recalcar, o quizás algunos cuidadores recién están conociendo la información, los valores de la presión arterial en el adulto mayor varían, digamos que se amplía un poquito más este rango, pero va a depender mucho de los cambios cardiovasculares, pues el envejecimiento a nivel de los vasos y del corazón es algo inevitable. Por ese motivo también va a haber ciertos cambios en las cifras de la presión arterial, incluso de las metas de la presión arterial se puede llegar a ser un poquito más, menos estrictos, por así decir. Hay que considerar que hay tanto medidas farmacológicas, el tratamiento que se esté realizando, tanto cuidados no farmacológicos desde la dieta, cesar el tabaquismo, la actividad física, que son importantes e influyen de manera positiva en que haya un buen control de la enfermedad. Importante la hipertensión porque es una de las principales causas de complicaciones, tanto a nivel cardíaca, renal, retina, a nivel cerebral. Entonces es importante como cuidadores, pues el hecho de saber tomar los signos vitales, de tomar en cuenta hasta dónde es el rango normal de la persona a la que yo cuido, pues es importante. Voy a hacer una pequeña mención a la hipotensión postural, porque muchos pacientes que son hipertensos de larga data vienen ya con un tratamiento definido y empezamos a notar que hay mareos, que cuando cambian de sentado a pie, llegan incluso hasta desmayarse, y es uno de los problemas de caídas en el adulto mayor. Muchas veces es porque este propio tratamiento de la hipertensión, pues, digamos que está en exceso, estamos bajando más de lo que deberíamos la presión, o puede ser incluso efecto secundario de algunos medicamentos. Entonces un punto muy importante a tomar en cuenta. Siguiente punto, y quizás de manera general la parte cardiovascular. Cuando hablamos de esto, hablamos de algunas patologías como por ejemplo insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica que se da en las personas que han sufrido infartos, las arritmias, de enfermedad vascular periférica. Digamos que esto de manera general lo voy a nombrar porque están asociados a los hábitos y medidas de prevención. Está asociada a las personas que fuman, que tienen problemas de obesidad, problemas con el colesterol. Entonces tienen las mismas, digamos, causas para que se presenten estas enfermedades y al mismo tiempo las podamos prevenir y manejar.
Además, hay una asociación directa cuando no hay un control adecuado de diabetes, de hipertensión. Digamos que estas enfermedades llegan a ser el siguiente paso, la siguiente complicación, sobre todo de estas dos patologías iniciales. La enfermedad cardiovascular aumenta a medida que aumenta la edad, asociada mucho al envejecimiento cardiovascular, como les comenté, y también a la falta de cuidado. Algunos estudios asocian que todas estas enfermedades del corazón, de la parte vascular, están más asociadas a las mujeres, y la importancia radica que al tener una enfermedad inicial mal controlada que lleva a una enfermedad cardiovascular, tiene mayor predisposición para que lleve a un accidente cerebrovascular con todas sus repercusiones. Entonces es un punto importante. Muchas personas viven con insuficiencia cardíaca mucho tiempo. Mientras estén controlados y manejados, digamos que esta probabilidad disminuye, pero es algo que debemos estar pendientes. La diabetes mellitus también muy importante y muy prevalente en los adultos mayores, tiene una asociación hereditaria, mayor prevalencia en el género femenino y en las personas obesas. Incluso, digamos que se ha visto que hay algunos déficits de vitaminas, la vitamina D, el complejo B, el calcio, el zinc, y digamos que puede haber cierta asociación con los cambios en la comida del adulto mayor. Por un lado, pues hay cambios a nivel del gusto, cambios olfativos que le hacen que a uno sea más predisponente a comer golosinas, a comer más dulces. Quizás eso no lo hacía antes. Pero por otro lado también puede ser un cambio asociado a un problema cognitivo. Las personas con demencia, con algún tipo de demencia, también tienen esta preferencia por algún tipo de comida, sobre todo carbohidratos y dulces. Entonces es un punto importante a tomar en cuenta. Aquí también, al igual que la presión, las cifras son diferentes que en la población joven. Tanto para la parte del seguimiento como para el tratamiento son un poquito más amplias, menos estrictos. Va a depender mucho de la funcionalidad del adulto mayor y de las comorbilidades. Esto es lo que le va a hacer diferente de otras patologías y de otros grupos de edad, que es, digamos que el manejo de la diabetes es muy individualizado. Se tiene que escoger bien a la persona para ver cuál va a ser su glucosa en ayunas. Yo como cuidador, hasta qué rango tengo que estar pendiente, entonces es importante. También la diabetes mal controlada lleva muchas complicaciones con el futuro. Muy importante que como cuidadores perdamos ese miedo o el miedo a la insulina. Digamos que nos damos cuenta que es una enfermedad que envejece también con nuestro adulto mayor, y es una de las posibilidades terapéuticas importantes, con muchos beneficios y también con algunas desventajas, pero como cuidadores tenemos que aprender a manejarlo. Algo importante que quiero mencionar en esta parte, pues como les dije, las personas obesas tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes. Sin embargo, en el adulto mayor hay un nuevo término que quizás en síndromes geriátricos van a aprender, que se llama obesidad sarcopénica. El hecho de que yo vea a una persona delgada o quizás de una altura normal no es un rango para definir si la persona tiene o no la cantidad adecuada de músculo o de grasa. Si es que hacemos esta comparación entre una persona joven que tiene una cantidad de músculo y poco grasa, más o menos a los 50 años baja la cantidad de músculo y empieza a aumentar la grasa, y en los mayores de 60 años más bien el músculo se va reemplazando por la grasa. Entonces la contextura posiblemente es la misma, pero vemos que se va reemplazando por grasa. Entonces digamos que en un corte que se haga, si comparamos una persona quizás del mismo peso con una persona entre una de 70 y una de 30, vamos a ver que la persona joven, a pesar de tener el mismo peso, va a tener más músculo, mientras que el adulto mayor tiene más grasa. Entonces, el hecho que veamos a un adulto mayor delgado o en una con textura normal no indica tampoco que esté nutricionalmente bien, y eso también tiene un riesgo asociado a la parte de diabetes. Como les comentaba al inicio, las infecciones han llegado ya a formar parte de un grupo de patologías crónicas. Por un lado, pues
tienen una forma de presentación diferente, va a depender mucho de qué tan frágil esté el adulto mayor, y por otro lado va a depender de dónde está el foco infeccioso. Por lo general los focos con repetición, los focos que a cada rato se dan en nuestros adultos mayores son a nivel urinario y de las vías respiratorias. Importante la parte urinaria, descartar que es una bacteriuria asintomática. Las adultas mayores, las mujeres, tienen mayor riesgo de que se colonicen las vías urinarias por los gérmenes que están en nuestra piel, sin necesidad que esto llegue a ser una infección. Va a depender mucho de los síntomas y va a depender mucho de las características que tiene la clínica de la persona. En cuanto a la neumonía, digamos que va a depender también si es que es una persona que ya tiene POC, que tiene asma o que fuma. Va a depender también del estado mental. Si se trata de una persona que tiene una demencia avanzada, es probable que haya aspiraciones con la propia saliva, broncoaspiraciones o neumonitis por aspiración. Entonces, todo esto lleva a que tengamos adultos mayores con demencia, con repeticiones de infecciones respiratorias, y no todas las veces van a ser tributarias de necesitar antibiótico. Entonces, la importancia de que como cuidadores también aprendamos a diferenciar a nuestro adulto mayor, la probabilidad de que se beneficie o no de un antibiótico, y todo eso se hace pues en la decisión conjunta con su médico. Va a depender también muchos factores para que un adulto tenga más infecciones o sean más repetitivas, como por ejemplo que viva en un lugar geriátrico, que use alguna sonda o un catéter, que no tenga una condición higiénica adecuada, una malnutrición o las enfermedades que no estén controladas, se llevan a que esta patología será algo frecuente. En cuanto a la parte renal, digamos que la patología renal llega a ser una de las complicaciones de una hipertensión mal controlada, de una enfermedad renal mal controlada, de una diabetes mal controlada. Entonces se llega a ser parte ya de las enfermedades del adulto mayor. Como parte del envejecimiento de la vía renal, sí hay una disminución leve en la filtración del riñón, sin llegar a ser esto algo que altere el funcionamiento. Digamos que para eso el especialista tiene que tomar algunos exámenes para considerar si se trata como de una leve disminución asociada a la edad sin cambios importantes o si se trata ya de una patología. Digamos que hay muchos pacientes que se encuentran en un estadio 5 con la necesidad ya de diálisis o en espera de un trasplante de riñón, pero lamentablemente pues por las condiciones tanto clínicas que no estén compensadas o por el sistema de salud, pues permanecen en cuidados paliativos por mucho tiempo. Acá abajo les he anotado algunas escalas en cómo se valora la filtración del riñón. En esta no está, digamos, asociada a la edad. Esta va a depender de otras cosas. Entonces, esta escala se ocupa tanto en personas jóvenes como en adultos mayores. La edad, como les dije, sí causa una ligera disminución de la filtración, pero no es el único factor para considerar que una persona tiene un problema renal. Hay que reunir otras características y hacer los cuidados adecuados. Digamos que la osteoporosis es otra de las patologías frecuentes, está asociada más a la parte femenina entre los 60 o 70 años, mientras que a partir de los 80 años es una patología similar tanto en hombres como en mujeres. La importancia es el riesgo de fracturas con todas las complicaciones, desde dolores fuertes, si es que la fractura es a nivel de la columna o de la pierna, la probabilidad de que lleve esto a una cirugía. Hay algunos factores, por ejemplo, desde el consumo exagerado de alcohol, de tabaco, de café, que no haya actividad física, que la dieta no esté con los soportes adecuados de vitamina ni calcio. Incluso puede ser secundaria al uso de medicamentos. Hay algunos medicamentos que se han asociado con osteoporosis, como el uso de corticoides, incluso el omeprazol tiene aún algunos estudios que indican que hay una probabilidad, aunque no se ha confirmado. Entonces hay que estar pendiente mucho tanto del control óseo que se hace anualmente al adulto mayor,
hay que estar pendiente del suplemento de calcio, de vitamina, hay que estar pendiente de la actividad física y de los posibles factores de riesgo para que una osteoporosis llegue a una fractura. Entonces es una patología que siempre tiene que estar en cuidado, siempre tiene que estar en seguimiento. Por otro lado, artrosis. Digamos que muchos escuchamos a nuestros adultos mayores decir que tienen artritis, pero es importante ir diferenciando esta parte. Por un lado, la artrosis es la degeneración del cartílago, se va a producir directamente por la edad y por el uso. Entonces vamos a ver ahí que las articulaciones que más le duelen van a ser las que más se usan. Si es alguien de la agricultura, posiblemente se va a asociar con dolores a nivel de extremidades o de columnas. Si es algún artesano, el dolor va a estar asociado a la parte de los dedos o de las manos. Entonces, artrosis, digamos que es la patología más común, es la que está asociada al uso, está asociada a la edad, mientras que artritis tiene un componente un poquito inflamatorio, más asociado a lo que es una enfermedad autoinmune o es más bien, tiene una asociación con otro tipo de patologías no directamente articulares, entonces es algo que nos ayuda a diferenciar. La clínica, el dolor, la deformación, hay una limitación funcional. Digamos que aquí les he puesto esta foto de los nódulos que aparecen en los dedos, los nódulos de Heberden y Bouchard, que ya aparecen casi en las fases avanzadas de la enfermedad, hasta mientras ya ha habido muchos años de quejas de dolor en otras articulaciones. Digamos que esta es una de las patologías más asociadas a problemas de calidad de vida, a deterioro de funcionalidad que llevan a la discapacidad. Entre los tratamientos hay múltiples, todo individualizado desde la terapia física, hay tratamientos específicos, incluso se llega a la parte quirúrgica. En el caso de una artrosis de cadera o de rodilla, pues llegan a ser una gran ayuda en el adulto mayor que necesita continuar con su vida. Ahora, en cuanto a los problemas cognitivos, como cuidadores sabemos que la mayoría de nuestros pacientes tienen este problema a nivel cognitivo, de memoria, de manera general indicados como demencia, porque es la patología que más necesita cuidado, es la patología que abarca no solo al paciente, sino a la familia y a su parte social. Entonces ahí donde el cuidador toma un punto importante, porque nosotros, al saber manejar este tipo de pacientes, pues podemos ayudar no solo a la persona, sino también a la familia. Recordarles que hay varios tipos de demencia. Quizás algo que dejo para aprender juntos es que el término demencia senil ya no se debe usar, por lo menos nosotros como cuidadores que nos estamos formando, que estamos siempre capacitándonos. Este es un término coloquial, digamos que un poco popular, pero ya no se debe usar porque al indicar que es demencia senil pensamos que es por el hecho de ser adulto mayor, pues le va a dar demencia. Y hoy sabemos que no es así. Hay aproximadamente 8 tipos de demencia. Quizás la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, la que más se asocia con la edad, pero hay otras patologías que le siguen en frecuencia y en importancia. Entonces es pues también como cuidadores a tomar en cuenta la edad, desde cuándo comenzó este tipo de problemas y la importancia que se asocia con las enfermedades que mencioné anteriormente. Las personas que no tienen una presión arterial controlada, diabetes también descontrolada, problemas vasculares, tienen mayor probabilidad de que desarrollen algún tipo de demencia. Ahora, como les decía, cuando hablamos de problemas cognitivos, nosotros pensamos inicialmente en memoria, pero no. El resto de patologías, el resto de demencias va a afectar diferentes puntos de la cognición. Puede ser la memoria, puede ser la atención, puede ser la manera de cómo nos relacionamos con la sociedad o cómo realizamos las actividades manuales. Entonces, es un campo grande. Quizás la memoria es lo que más nos llama la atención, pero hay muchos puntos a tomar en cuenta. La importancia de la demencia y de conocerlo como cuidadores es el transcurso. Es una patología crónica que de manera lenta sigue progresando. Quizás nosotros que como cuidadores estamos en el día a día no nos damos cuenta, pero cuando hacemos el análisis retrospectivo vemos que ya ha habido cambios importantes.
podemos establecer como tiempos desde cuando hay cierto deterioro o nuevo cambio. Entonces es una enfermedad que cada vez provoca mayor pérdida de la independencia, aumentan los síntomas conductuales, va desde la pérdida de la función instrumental hasta perder las funciones básicas, donde mayor importancia requieren los cuidadores. Ahora, asociando un poquito la parte cognitiva con la parte del ánimo, como decía también la depresión, la ansiedad son problemas comunes en el adulto mayor. Hay que descartar por un lado esta asociación que tiene tanto la depresión con el insomnio como síntomas iniciales de un problema cognitivo, llámese demencia. Sin embargo, hay otros síntomas que se pueden presentar, ya sea propios de la enfermedad cognitiva que estamos estudiando o secundarios a medicamentos, secundarios a algunos patrones sociales o algunos cambios. Entonces, eso es algo a considerar. El cáncer. Hoy en día el cáncer ya es considerada una enfermedad crónica, digamos que por los avances de la ciencia, se les puede detectar de manera temprana, se pueden acceder a mayor tratamiento, a mayor tecnología, se puede dar un tratamiento más dirigido y esto ha hecho que la población que tiene esta enfermedad pues viva muchos años y pueda, digamos, regresar dentro de sus actividades diarias y quizás con alguna complicación del tratamiento o de la misma patología. Digamos que en este contexto pues ya hay áreas específicas denominada oncogeriatría, que desde el inicio lo que busca es determinar qué adulto mayor se benefician de un tratamiento al 100% o qué adulto mayor es beneficiario de cuidados paliativos u otro tipo de enfoque de tratamiento. Esto nos ayuda a diferenciar a la persona. Como les decía, pues el envejecimiento es heterogéneo. Lo mismo pasa con las patologías asociadas al cáncer. Puedo tener dos personas de la misma edad con el mismo tipo de cáncer, pero las dos no van a responder de la misma manera y van a depender de muchas cosas. Entonces, digamos que la oncogeriatría va a ayudar un poquito a guiar a los oncólogos a definir el tipo de tratamiento y enfocar como la expectativa y calidad de vida del paciente. Algo importante y quizás que nosotros como familia, como cuidadores, no le damos mucha importancia es en relación a los órganos de los sentidos. Muy común escuchar que los adultos mayores tienen problemas de oídos, problemas a nivel visuales, muchos con indicación de tratamiento quirúrgico, pero dejamos pasar el tiempo. Esto es muy importante porque se asocia, por un lado, al aumento de caídas con todas las repercusiones y por otro lado, impacta mucho en calidad de vida y en la independencia. Se ha visto algunos síntomas que están asociados a la pérdida de los sentidos, desde miedo, desde problemas del comportamiento, baja autoestima, aislamiento. Entonces, que es un problema importante y es muy prevalente. Incluso en algunos estudios le indican que este está asociado también a grandes gastos y a problemas importantes en calidad de vida del adulto mayor y posiblemente no le estamos dando la misma importancia que le damos a una hipertensión. Digamos que hemos enumerado de manera general las patologías más prevalentes y digamos que ya tenemos una idea general de qué es lo que podemos hacer. Las recomendaciones que voy a dar son un poco generales, basándonos en todo lo que hemos revisado. Pues por un lado, la promoción en salud. Como costumbre social quizás tenemos el acudir a un médico cuando hay algún tipo de dolencia, algún tipo de queja. Sin embargo, la promoción de salud es muy importante, un chequeo anual. También como promoción de la salud, como cuidadores debemos estimular la parte de actividades físicas, vida social, actividades grupales, digamos, que le permitan continuar con su independencia. Es algo muy importante como promoción. En la prevención, pues tratar de manejar problemas de tabaquismo, de consumo de sustancias, estimular el ejercicio. Sabemos que para todos los adultos mayores no es una norma, los 30 minutos diarios, 20 minutos diarios, cada persona tiene su diferencia en cuanto a cómo va a iniciar un ejercicio y qué tipo de ejercicio va a realizar. La alimentación adecuada está por demás decirla, hasta ahora no ha habido ningún medicamento o algo que contradiga que una alimentación adecuada es buena para el envejecimiento, es buena para prevenir que se compliquen las enfermedades o para que aparezcan. Entonces, es un punto importante también tomar en cuenta este punto.
Aparte del control médico, también importante la parte del control odontológico. Quizás en la escuela o en las edades escolares es cuando hay ese estímulo para acudir al odontólogo, pero se debe continuar el resto de nuestros días. Digamos que la parte de la alimentación incluye toda la valoración desde la parte dental, entonces tiene que ir también una valoración odontológica. Por otro lado, hay un plan de vacunas. Quizás ahora estamos escuchando con el coronavirus que hay una vacuna para el coronavirus, pero recordemos que ya el adulto mayor tiene vacunas establecidas, el neumococo, la influenza, en algunos países ya tienen acceso a vacunas del herpes, entonces es ya un tratamiento preventivo, porque los pacientes que tienen estas enfermedades, las que mencioné anteriormente, tienen mayor probabilidad de presentar infecciones graves. Y si ya sabemos que la vacuna es una solución para disminuir la mortalidad, la morbilidad, pues debemos aprovecharla. Y recordarles que el tratamiento en cada persona, en cada patología es individual. Si tenemos a 2 personas, a 2 adultos mayores a los que cuidamos, no podemos recomendarle el mismo medicamento, no podemos recomendar la misma actividad física. Como cuidadores debemos recordar que cada persona tiene pues sus características que hacen que el médico, la familia y que nosotros como cuidadores adoptemos una decisión terapéutica diferente. Entonces, eso era lo que les quería comentar de manera general en cuanto a las patologías comunes. Digamos que es una versión un poco general como para tenerlo presente como cuidadores. Y pues cualquier cosa estoy pendiente de las preguntas. Le devuelvo ahora el control acá. A ver. Listo. Sonia, muchísimas gracias. Estábamos hablando aquí con Claudia, que excelente tu presentación. Como siempre, muy pertinente. Felicitarte, darte las gracias y felicitar por allá a don Ángel, que se debe sentir muy orgulloso. Quisiera, lo que dice Sonia, aprovechar este espacio para las preguntas. El que vaya a preguntar puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. No sé si Claudia antes quiere aportar algo. No, pues agradecerle a Sonia y para que toda nuestra audiencia esté atenta de que estamos en coherencia con los temas que vamos desarrollando, para que estemos muy atentos a las recomendaciones de nuestra doctora. Ha sido muy clara en cómo todos los profesionales actúan de manera interdisciplinar y nosotros debemos estar atentos. Me gusta muchísimo el refuerzo que hicimos, que a veces nos damos cuenta de todas las afecciones como externas, le damos prioridad a las caídas, todo eso tiene importancia, pero si vamos un poquito hacia atrás, hacia los sentidos, hacia entender, por ejemplo, los exámenes clínicos, las valoraciones de azúcar, de todo esto que es tan importante, nosotros... Hay muchos indicadores, pero tenemos que estar muy atentos y sobre todo la recomendación que se hace que nadie es igual a nadie, no se recomienda la misma medicina para, eso no es que yo llevo la genérica para hipertensión y me la voy a poner y me la tomo 2 o 3 porque eso es muy peligroso. Entonces, es muy importante tomar estos datos y pues bueno, que no solamente lo decimos a través de nuestras unidades académicas, sino ya sabemos que corresponden a todo este desarrollo de la medicina. Muchas gracias, Sonia. Yo encantadísima aprendiendo. Eso me parece fabuloso. Yo tengo una pregunta. Ahí dicen una en el chat. De pronto lean primero en el chat y después sigo con la mía. ¿Ya la viste, Sonia? Que sí. La pregunta, qué pena, no. Ahorita... ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad de osteoporosis tomando calcio? No, lamentablemente, pues el calcio lo que ayuda es a depositar el calcio que necesitamos en el hueso, pero para prevenir tenemos que hacer algunas cosas, desde lo mismo de dejar de fumar, la cafeína, el alcohol, hace que este calcio que tenemos en nuestros huesos pues se pueda
desaparecer más pronto, por así decirlo. Entonces, si suspendemos esos factores de riesgo, hay mayor probabilidad de que nuestro hueso tenga una consistencia por más tiempo. Lo que sí está demostrado para prevenir es la actividad física y la actividad física fuerte, la que potencia que se formen los músculos. ¿Qué se ha visto? Que al mismo tiempo que el músculo va creciendo y se va fortaleciendo, van creándose nuevas redes de vasos sanguíneos que alimentan y nutren al hueso. Digamos, como prevención, una actividad física fuerte, vigorosa, sí es una manera de prevenir. El hecho de tomar suplementos de calcio lo que ayuda es a mantener las reservas que tenemos, pero no es parte ni de la prevención ni del tratamiento específico. Hay muchas cosas que envuelven esa parte del calcio y el hueso. Perdón, profesora, tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Aló? Dale, Nelly, dale. Gracias, buenas noches a todos. Me parece muy interesante, pero no me queda claro, donde dice que la hipertensión causa problemas renales, o si no se controla bien la hipertensión, las causas renales, no me quedó claro. La verdad quisiera un poco de aclaración en ese tema. Claro que sí, con gusto, pues sí. Muchas Digamos gracias. que uno de los órganos que se llega a afectar cuando uno no controla bien la presión es el riñón. Incluso muchas veces, pues cuando ya aparece una enfermedad renal y empezamos a buscar la causa, lo primero que el médico hace es buscar que la presión no sea la causa principal. Entonces, una presión mal controlada altera todo el problema en la parte vascular y lleva a problemas renales. El riñón es un órgano, el corazón es otro órgano, en la retina es otra complicación, en el cerebro es otra complicación. Por eso la importancia de cuidar es la hipertensión. Listo. Yo tengo una preguntita y por ahí en el chat hay otra. Una preguntita. Normalmente a uno, ¿qué le ha pasado con las personas de cierta edad para arriba que tienen una caída y tienen un problema con la cadera? ¿Cierto? Al tener problemas con la cadera, muchas se operan y muy poquitas siguen con su vida normal. Eso después se les complica y en un año, 2 años, eso, no sé, lleva a malos términos. ¿Qué estrategia habría que tener para que eso pues no suceda tanto? Pues sí, muy importante, por un lado las caídas. La caída en un adulto mayor es un síndrome geriátrico importante. Hay que estudiar las causas, cómo fue el evento, cuál fue la complicación, porque un adulto que se cae una vez probablemente se va a caer más veces y una de esas caídas va a ser la fractura. Ahora, para que una fractura de cadera tenga una buena resolución, para que la cirugía lleve a una recuperación funcional, depende de la misma causa. Por ejemplo, si es que yo me caí porque me dio una baja en la presión arterial y yo no controlé eso durante la cirugía o en la rehabilitación, pues no va a haber una buena probabilidad de que les cicatrice internamente, por así decirlo. Por otro lado, si fue un problema cognitivo, la caída estuvo asociada a un problema de memoria, entonces el cerebro no usó por un tiempo la marcha, la caminata, entonces después de que se recupere de una caída va a ser difícil que se restablezca esa conexión extremidad-cerebro. Entonces el cerebro se está olvidando de caminar, por así decir, en patología como la demencia. Entonces, el éxito de una cirugía de cadera por una caída depende de las mismas causas de la caída. Depende si nosotros prevenimos la caída, es probable que al momento de hacer la cirugía y posteriormente, si hacemos los mismos cuidados, vaya muy bien. Pero, por ejemplo, si una caída ya se dio en una persona con una demencia avanzada, que ya estaba encamada, que no hacía mayor actividad física, posiblemente el objetivo de la cirugía es evitarle el dolor, más no que vuelva a caminar. Depende de la persona, depende de la causa y de todo el cuidado que hicimos de la cirugía y en la rehabilitación.
Va a poner. Acá tengo otra pregunta, dice, ¿es posible que un paciente que tiene cáncer terminal esté físicamente bien, que pueda hacer todo normal y siga siendo un adulto mayor de 84 años? Muy difícil pregunta. ¿Por qué? Porque digamos que hablando en términos generales, al cáncer lo clasificamos como inicial, en el estadio intermedio y en el estadio avanzado, y el avanzado hasta la parte terminal. Es muy difícil. El cáncer tiene todo un camino hasta llegar a la parte final. Para considerar que una persona esté realizando su día a día y esté haciendo sus actividades, va a depender, por un lado, en qué parte de la enfermedad estamos. Segundo, qué complicaciones ha tenido tanto del tratamiento como de la misma enfermedad. Y tercero, más o menos, qué tan comprometida está su vida actualmente. Si es que es una enfermedad que desde inicio fue muy agresiva, que lo dejó encamado, las probabilidades de que se pueda recuperar son menos. Por otro lado, si la persona antes del diagnóstico era una persona que estaba muy enferma, que estaba decaída, también las probabilidades de recuperarse son mínimas. Sin embargo, el cuidado paliativo lo que busca es como enfocar la calidad de vida. Si es que controlando el dolor yo puedo hacer que vuelva a realizar alguna de sus actividades, pues está dentro de los objetivos. Entonces es muy difícil en una enfermedad avanzada pensar tanto de lo de antes yo puedo hacer. Siempre el apoyo de un paliativista o de un grupo va a ayudar a que ciertas actividades se las pueda realizar en el fin de realizar calidad de vida en cuidados paliativos. Doctora, buenas noches. Mi nombre es Mariana Zafla. Justamente la pregunta que usted acaba de responder la hice yo. Y yo trabajo para 2 personas adultas mayores y le preguntaba porque prácticamente su familia me dijeron que es un paciente CA con cáncer terminal, pero el señor al que le cuido hace sus actividades prácticamente normal, lleva una vida normal, incluso para su edad él está con un estado físico muy bueno, camina y todo eso. Entonces me quedaba la duda de que como un paciente con cáncer terminal puede estar así de bien, y esa era mi inquietud. Sí, depende mucho, depende del tipo de cáncer, depende de cómo estaba la persona antes del diagnóstico. Como le decía, no es lo mismo una persona que siempre ha sido activa, que hace deporte, a una persona que previamente tenía sus enfermedades. Y por otro lado, pues va a depender también de qué tan agresiva es la enfermedad. Entonces, puede tener un paciente con cáncer de estómago avanzado. Como les decía, es diferente. Puedo tener a 2 personas de la misma edad con el mismo estadio de un cáncer, pero la forma como se comporta en el uno y en el otro es muy diferente. Influyen muchas cosas. Entendido, doctora. Muchas gracias. Con gusto. Tengo una pregunta de Pilar Escobar. Buenas noches. ¿Cómo se puede ayudar como cuidador al adulto mayor a disminuir el riesgo de sufrir demencia o Alzheimer? Gracias. Una muy buena pregunta, y como cuidadores pues debemos estar siempre pendientes de eso. Por un lado, como comentamos, va a depender mucho de las enfermedades. Si ya sabemos que es una persona que tiene la presión alta, una persona que tiene problemas de diabetes, que ya tiene problemas renales, entonces tenemos que estar al tanto de los medicamentos, de las indicaciones médicas, de los chequeos, porque eso es un punto importante que afecta a la parte cognitiva. Por otro lado, va a depender también de la estimulación cognitiva. No hemos hablado quizás en esta parte de qué pues, se puede hacer específicamente en demencia, pero hay hay estudios que indican que si uno hace estimulación cognitiva con el adulto mayor, digamos que tiene buena respuesta. ¿Qué significa estimulación cognitiva? Primero, conociendo nosotros a la persona que cuidábamos, sabemos hasta qué grado estudió, qué actividad hacía laboral, qué era lo que le gustaba, podemos enfocar. Por ejemplo, si era una maestra de matemáticas, posiblemente hacer ejercicios de aritmética de cierta complejidad va a servir. Incluso
aprendemos mutuamente. Si se trataba de alguien que le gustaba tejer, que le gustaba pintar, podemos estimular ese tipo de actividad. Algo muy importante y quizás un poquito difícil por el tiempo que hay que darle, por la paciencia, pero no algo imposible, es que aprenda una nueva habilidad. El hecho de seguir aprendiendo, independiente de la edad, hace que en el cerebro se creen nuevas conexiones, por así decir, que llevan a que la reserva cognitiva aumente. Entonces, no es lo mismo que una persona, que el cerebro de una persona que está ocupado al 40%, por así decir, se enferme, a que la persona que solo tiene un 10% de ocupación se enferme. Entre la persona que tiene un 40% desarrollado, entre habilidades, entre música, entre lo que hace, pues posiblemente no va a ser tan notorio a aquella persona que no ha podido desarrollarse mucho de manera intelectual. Les va a ser más difícil, o mejor dicho, más fácil que nos demos cuenta de que algo esté pasando. Entonces siempre hay que estar estimulando, aprendiendo. Una forma es los crucigramas, juegos de cartas. Cuando estemos viendo las noticias, alguna película, preguntarle qué está reteniendo de la información, si está leyendo, qué leyó, que me cuente la información, que nosotros valoremos inicialmente qué tanto está captando de la información que está teniendo. Bueno, y como abrebocas a nuestra próxima charla, en nuestro próximo sábado vamos a hablar un poco de deterioro cognitivo a partir de todo, también de una formación muy formal. Entonces eso nos va a ayudar. Y esas ayudas son muy importantes. O sea, que la doctora Sonia ha sido muy clara en que cada paciente, en que cada persona es individual. Entonces existe como un marco general, ¿cierto? Siempre lo debemos tener en cuenta. Pero lo que más tenemos que tener en cuenta como cuidadores es esa particularidad y de saber que, pues, por ejemplo, en el caso anterior, pues hay una persona con un cáncer, pero es adulto, pero está haciendo actividades. O sea, no hay que petrificarse y decir que bueno, que ya no hay cosas que se pueden hacer. Eso no quiere decir. Las metas en adulto mayor y en cuidados paliativos y todo pueden ser, como decíamos en alguna charla, cortas o largas, pero son necesarias. Cada día es importante. Entonces, esto es de vivencia diaria y esa es la vida, diario. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo. Profesora, Sí. perdón. Gloria, ¿tienes preguntas? Ay, perdóname, Nelly. No, Gloria. Bueno, teniendo en cuenta que en nuestros países normalmente no se hace medicina preventiva. Nosotros ya vamos incluso a un cuidador se lo contrata ya para el final de la vida, cuando ya la familia se ve como ya cansada, ya no le quieren cuidar, entonces, o tienen algún trabajo y no tienen tiempo de estar con el paciente. Nosotros o el cuidador llega en ese momento pues a formar parte de la persona o del paciente, ¿no? Una pregunta. Normalmente nosotros cuidamos pacientes con cáncer en etapas terminales, pacientes con Alzheimer o diabéticos o pacientes con insuficiencia renal ya crónica que, bueno, ya no tienen curación. Los pacientes a veces piden cosas o comida que les hace daño. Doctora, nosotros, ¿qué debemos hacer en esos casos? Por ejemplo, sabemos que el paciente no puede, un diabético, no puede comerse un postre, por decir, o no puede comerse cierta fruta que el médico dijo es línea o no, porque tiene mucho dulce, mucho azúcar, bueno. O un paciente que le dijeron tiene cáncer, no puede fumar, y de pronto nosotros vemos que saca su cigarrillo. ¿Cómo actuamos nosotros en esos casos? Excelente pregunta. Pues digamos que va a ser, nosotros como cuidadores vamos a estar entre la espada y la pared, entre la indicación de la familiar, del médico, y por otro lado tratando de que nuestro adulto mayor esté tranquilo, que pase un buen día. Digamos que por un lado es conocer qué objetivos tenemos con el médico. Por ejemplo, puede ser que se trate de una etapa terminal, final, en la que quizás esos pequeños cambios como el azúcar o quizás fumar no va a hacer mayor daño.
y entonces con el médico se crea como un plan, mire, si es que hoy tiene antojos de tal cosa y le va a subir mucho el azúcar, quizás en la merienda podemos bajarle esto o tratar de compensar, o mire, estos son los niveles de azúcar que vamos a tener en él. Si sube, podemos compensar con insulina o podemos usar el medicamento como extra. Digamos que siempre hay como un mutuo acuerdo, tanto con la familia como con el médico, con el cuidador, viendo qué son las necesidades del paciente. Ahora, por ejemplo, si se trata de una, quizás no estamos aún en ese tipo en ese estadio, estamos quizás tratando de recuperar un poco que mejore un poco la salud. Entonces hay que buscar alternativas. Igual con el médico se puede convencer de esta parte. Por ejemplo, quiere comer algo. Bueno, hoy en día, a buena hora hay algunos lados donde podemos encontrar postres que son hechos de una manera saludable, que no usan azúcar, que pueden ser una opción. Por ejemplo, que le gusta el café. Bueno, hoy en día hay café descafeinado, puede ser una opción para la tarde. En cuanto a fumar, digamos que para la cesación de tabaco es todo un tratamiento multidisciplinario porque va desde el psiquiatra, el internista, buscando el método con medicamentos o sin medicamentos para que se llegue a cesar el tabaquismo. Entonces, digamos que todo es de un mutuo acuerdo. Yo como cuidadora tengo que estar entre el punto, entre cuidar las indicaciones del médico, pero por otro lado tengo que hacer que el día de mi paciente esté bien, que esté tranquilo, que sea un día de calidad. Entonces, ahí es cuando a mí me toca como ir jugando. Yo ya aprendí, ya le conozco a mi paciente, sé que cuando come esto le va a hacer daño, nunca me hace caso, pues va a comer esto, pero yo ya voy a tener la enzima digestiva, voy a tener aquí mi té de esto porque sé lo que va a pasar y al doctor ya le voy avisando de que esto está pasando. O sea, es difícil decir un no rotundo, es difícil estar siempre en el rango, siempre nos toca estar cediendo o del un lado o del otro lado. Solo con el consenso se puede llegar a eso. Qué bueno que tengamos estas claridades. Efectivamente, no son tan exactas las cosas, pero tenemos que aprender, ahí vamos. Sonia, muchísimas gracias. No sé si algo queda pendiente. Perdona, Claudia, creo que Nelly quería preguntar algo. Ay, sí, perfecto. Dale, Nelly. Qué pena, pero ya quedan 3 minutos, pero bueno, vale. Profesora, en los casos de retardo mental profundo a severo, ¿cómo se puede manejar el Alzheimer? ¿O qué me indica que ya es un paciente de Alzheimer? Depende. ¿O cómo gano yo? Difícil, es una situación difícil porque las personas que ya tienen algún problema cognitivo desde la niñez, llámese algún tipo de discapacidad, por ejemplo, el síndrome de Down, ellos tienen un tipo de envejecimiento acelerado. Más o menos desde los 50 años ellos ya evidencian cambios asociados a Alzheimer. Entonces, digamos que es muy difícil tanto el manejo, qué tanto puedo hacer estimulación cognitiva. Son casos muy excepcionales que hasta ahora estamos aprendiendo en la ciencia a medida que ellos también, que este grupo de personas con discapacidad está también envejeciendo, entonces también estamos aprendiendo en la geriatría de estos cambios. Digamos que todo depende tanto de la persona que le está viendo, ya sea el terapeuta, ya sea el médico, como para ir viendo alternativas de estimulación cognitiva y dependiendo hasta qué grado de educación alcanzó y en qué se desarrolló, todo va a influir como en cómo era su vida antes de comenzar con los mayores problemas de memoria o lo que esté apareciendo. Entonces es una parte muy difícil, muy dura que hasta ahora en la ciencia estamos aprendiendo. Entonces espero que más adelante más bien tengamos más herramientas para ese tipo de pacientes. Muchas gracias. Bueno, doctora Sonia, mil y mil gracias. Excelente exposición, muy pertinente, aclaramos muchas dudas. Como conclusión, yo puedo decir que lo que aprendí y reforzamos
es que ser cuidador es una responsabilidad muy grande y quedó muy claro que lo mismo que le podemos ayudar a una persona, no es lo mismo para otra. Entonces ahí volvemos a lo nuestro, ¿no? Que no solamente con amor se puede cuidar. Nos toca prepararnos y eso me da pie para felicitar a todos los que estamos acá, porque la mayoría de las personas invierten de la piel hacia afuera. Nosotros estamos invirtiendo de la piel hacia adentro porque lo que hacemos lo amamos y lo hacemos responsablemente. Y lo que invertimos de la piel hacia adentro nos queda para toda la vida y nos va a permitir ser unos mejores cuidadores. Y como tal, nosotros dentro de la red trabajamos para eso. En los espacios que abrimos con nuestros profesionales, con nuestros embajadores, nuestros amigos, los jueves y los sábados es para prepararnos, para formarnos. Y les agradezco y los felicito porque se tomen el tiempo, porque yo sé que un sábado a las 6 es de familia, pero es que este tiempo tiene mucho valor para ustedes y para nosotros. Muchas gracias a todos. Claudia, creo que quería decir, la vi con la mano levantada. No, yo solamente estaba haciendo reacciones a todas Okay. estas palabras. Ok, entonces como les dijo Claudia, el jueves que tenemos el conversatorio tienen que estar muy pendientes porque va a ser media hora más temprano, porque durante 3 jueves vamos a trabajar en alianza con Sanitas, con la Fundación Keralty, lo que es ser cuidador. Entonces vamos a trabajar 3 jueves desde las 6 de la tarde. Dentro de 8 días en este mismo espacio nos vamos a ver con la doctora Frida Almohacid, donde vamos a trabajar toda la parte de cognitiva en el adulto mayor. Ella trabaja con nosotros, es la directora de la red en Chile y nos va a estar acompañando dentro de 8 días, entonces quedan todos muy invitados. Y nuevamente mil y mil gracias, Sonia. Excelente, vuelvo y lo repito. Felicitaciones a don Ángel, un abrazo cuidador a todos y nos vemos entonces el jueves si Dios quiere. Si Dios Gracias, quiere. profe. Chao. Chao, Ani, me gusta verte ya mejor. Gracias. Muchas Todo gracias. muy bueno. A ustedes, muchas gracias. Luego, gracias. Profesor, que esté muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Nelly, que estés bien. Gracias, mi profe, muy querido. Un abrazo, saludos a la nena, por favor. Muchas gracias, profesor Fernández. Con mucho gusto. Gracias. Chao, profesora Claudia. Adiós a todos. Qué rico verla, madre. Un abrazo. Gracias por todas Un abrazo. las Hasta actividades que nos luego. mandan. Yo sigo enamorada de todo este curso. Perdón. Trabajamos para ustedes en beneficio de los cuidados y los cuidadores. Gracias, mi profe. Rocío, muchas gracias. Saludos a tu Gracias mami. a todos. Ojalá que siga bien tu mami. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Ah, tan bonitos. Gloria, muchísimas gracias. Bendiciones, mi dire. Lo A mismo. ustedes, muchas gracias. Listo, la semana entrante tenemos que hablar, Gloria, Bueno. con Claudia, hacer una reunioncita. Cosas buenas todas. Para Ya. lo de que, Bueno, no hay nada malo, todo bueno. para lo de que era el Claudia, adiós. Chao, Nelly, nos estamos. La Bueno. quiero mucho. Solo a Gracias ella, a Nelly, no. Profe. No, usted también, profesor. No, yo sé, A yo usted sé. también, por favor. Yo sé y es recíproco. Muchas gracias, mi profe. Bueno, descansen mucho, por favor. Gracias. Cuídense y muchas gracias por Bendecida todo. noche. Gracias.